Vamos a compartir la pantalla. Y vamos a ver cómo se calcula el pH de un buffer. Decíamos en la clase que había dos maneras para encontrar el pH de los buffers. Hay dos maneras. La primera, que es partiendo de la constante de acidez o de la constante de basicidad. Y ahí las tenemos, la constante de acidez, que es siempre las especies, los productos entre los reactantes, ¿verdad? En este caso, la concentración de la sal por la concentración de iones hidrógeno entre la concentración del ácido débil. Y la constante de basicidad, que es la concentración de la sal de esa base por la concentración de iones hidroxilo entre la concentración de la base débil. A partir de eso, tenemos que despejar, en el caso de que sea un buffer ácido, tenemos que despejar la concentración de iones hidrógeno. Y si es una base, tenemos que despejar primero la concentración de iones OH y luego, por el producto iónico del agua, tenemos que encontrar la concentración de iones hidrógeno. Una vez tenemos la concentración de los iones hidrógeno, sacamos directamente el pH por medio de la expresión matemática que ya conocemos, que es menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Y la segunda forma es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, donde el pH lo encontramos partiendo del pKa. En el caso del ácido, ya tenemos el Ka, únicamente encontramos el pKa con el logaritmo negativo de la constante de acidez y luego el logaritmo de la concentración de la sal entre la concentración del ácido. Son dos formas de encontrar el pKa. Siempre recordando que pKa es menos logaritmo de Ka y también que la constante de acidez por la constante de basicidad nos da el producto iónico del agua KW. También KW es igual a la constante de acidez por la constante de basicidad y la concentración de iones hidrógeno por la concentración de OH. Y las dos cosas tienen un valor de 1 por 10 a la menos 14. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver, calcular el pH de un buffer que es 0.4 molar en ácido acético, que es un ácido débil, y 0.3 molar en acetato de sodio, que es la sal. Si su constante de acidez es de 1.8 por 10 a la menos 5. Esta es la fórmula que vamos a ocupar. También podemos partir de esta y hay que hacer las ecuaciones de ionización de ese ácido débil y también del acetato de sodio, porque necesitamos las dos ecuaciones, ¿verdad? En el primer caso, el ácido acético se disocia o se ioniza en CH3COO, que es el anión acetato, más el protón, que es este protón el que se desprende. Y en el caso de la sal, el equilibrio lo planteamos así, CH3COONA, que es acetato de sodio. Al disociarse se separa el acetato y el catión sodio. Ya tenemos nuestras dos reacciones. Ahora veamos qué datos son los que nos da el problema. La concentración del ácido, que es 0.4 molar, nos da también la concentración de la sal, que es el acetato, que es 0.3 molar, y nos da también la constante de acidez, que es 1.8 por 10 a la menos 5. Lo que no conocemos es la concentración de iones hidrógeno, que es precisamente lo que necesitamos para encontrar el pH. Entonces solo lo despejamos. La concentración del ácido va a pasar multiplicando la constante de acidez y la concentración de la sal va a pasar dividiendo y nos queda de esta forma. Aplicado a nuestra ecuación, ¿verdad? La constante de acidez por la concentración de nuestro ácido acético dividido en la concentración de la sal acetato. Así vamos a encontrar la concentración de iones hidrógeno. Eso va a ser igual a 1.8 por 10 a la menos 5, que es el valor de la constante de acidez, multiplicado por la concentración del ácido débil, que es 0.4, y dividido en la concentración del acetato, que es la sal, y tiene un valor de 0.3. Eso nos da
2.4 por 10 a la menos 5 molar. Esa es nuestra concentración de iones hidrógeno. A partir de este valor es que nosotros vamos a encontrar el pH, sacándole el logaritmo negativo a este valor que acabamos de encontrar. Eso nos da menos logaritmo de 2.4 por 10 a la menos 5. Y nuestro pH es de 4.62, lo cual coincide con ese buffer, ¿verdad? Que es ácido. Ahora, también decíamos que los buffers no tienen un rango muy amplio de acción en cuanto a lo que pH se refiere, sino que tienen un rango, o sea, un intervalo de pH en el cual ellos pueden mantener el pH de la solución sin que sufra variaciones. A eso le llamamos rango de amortiguación y viene dado por la expresión delta pH igual a pKa más o menos 1. Como ya tenemos la constante de acidez, solo encontramos el logaritmo negativo de esa constante para conocer el pKa. Y en este caso nos dio 4.74. Este es el valor del pKa. Entonces, para encontrar el rango de amortiguación, únicamente tenemos 4.74 más o menos 1. A este valor le vamos a sumar 1 y también le vamos a restar 1 para obtener los dos valores que son el rango en el cual este pH va a ser efectivo. En este caso, 3.74 es el menor pH y 5.74 es el mayor. Abajo de esto y arriba de esto, el buffer no nos va a funcionar. Por eso es importante conocer el rango de amortiguación de cada buffer con el que estemos trabajando. Esto era cómo calcular el pH de un buffer ácido. Si se fijan, es bien directo porque ya estamos trabajando con los protones, ¿verdad? No tenemos el OH, como es el caso de los buffers básicos. Vamos a ver un ejemplo también de cómo encontrar el pH en un buffer de tipo básico. Dice calcular el pH y el rango de amortiguación en un buffer que es 0.6 molar en amoníaco, que es nuestra base débil, y 0.4 molar en cloruro de amonio, que es nuestra sal. La constante de basicidad para el amoníaco es 1.8 por 10 a la menos 5. Vamos a sacar nuestras dos ecuaciones, amoníaco más agua. ¿Qué es lo que pasa acá? Es un hidrógeno del agua, se une al amoníaco para transformarse en el ácido conjugado, ¿verdad? Y se convierte en NH4. Y lo que nos queda de nuestro ácido se convierte en nuestra base conjugada, que es el OH. Bien, Jersey, mensaje recibido. Ahora tenemos la segunda ecuación, que es NH4 más cloro, y solo se separan esos dos, en el anión cloro y el amonio. Ahora que ya tenemos nuestras dos ecuaciones, podemos irnos a nuestra fórmula de la constante de basicidad. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la constante de basicidad, que es 1.8 por 10 a la menos 5. Tenemos también la concentración de nuestra base débil, que es 0.6 para el amoníaco. Y del amonio es 0.4 molar. Ahora tomamos la constante de basicidad y lo aplicamos a nuestras ecuaciones. La concentración de OH es la que desconocemos. Tenemos la KB por la concentración de amoníaco dividido en la concentración de nuestra sal amonio. Solo despejamos acá, ¿verdad? La concentración de la base pasó a dividir la KB y la concentración de la sal pasó dividiendo. Ahora introducimos nuestros valores, 1.8 por 10 a la menos 5, que es el KB, por 0.6, que es la concentración de amonio, dividido entre la concentración de nuestro amonio, que es 0.4. Eso nos da 2.7 por 10 a la menos 5 molar. Esa es nuestra concentración de OH. Pero como nos están pidiendo el pH, no el pOH, entonces utilizamos la fórmula de KW, una de las dos que conocemos, porque la otra es constante de acidez por constante de basicidad, ¿verdad? Entonces, tomamos esta,
que es KW es igual a la concentración de hidrógeno por la concentración de iones oxidrilo. Tenemos KW, que es 1 por 10 a la menos 14, y tenemos la concentración de OH, que es la que acabamos de encontrar. Solo vamos a despejar la concentración de iones hidrógeno, que es la que necesitamos para el pH. Cuando despejamos, nos queda 1 por 10 a la menos 14, que es el valor de KW, dividido entre 2.7 por 10 a la menos 5, que es la concentración de OH. Esta división nos va a dar la concentración de iones hidrógeno, que es 3.7 por 10 a la menos 10. Esa es nuestra concentración de iones hidrógeno. Ahora ya podemos sacar directamente el logaritmo, ¿verdad? Negativo menos logaritmo de 3.7 por 10 a la menos 10 nos va a dar 9.43. Este es el pH de nuestro buffer. Ahora bien, teníamos también que KW era la multiplicación de las dos constantes de acidez y nos da 1 por 10 a la menos 14. Ahora tenemos Ka, que es lo que necesitamos para el rango de amortiguación, ¿verdad? Porque el rango de amortiguación es pKa más o menos 1. Entonces, como nosotros tenemos Kb, necesitamos conocer Ka y ya tenemos los dos valores, el Kw y también el Kb, que nos la da el problema. Entonces, despejando Ka, podemos encontrar ese valor, que es 5.56 por 10 a la menos 5. Esa es la constante de acidez de nuestro base débil. Ahora necesitamos el pKa, que es el menos logaritmo de la constante de acidez. Menos logaritmo de 5.56 por 10 a la menos 5, que es la constante de acidez que acabamos de encontrar. Eso nos da 4.25. Ese es mi valor de pKa. Ahora sí ya puedo conocer el rango de amortiguación de mi buffer, que es 4.25 más o menos 1 para un intervalo de 3.25 y 5.25. Así es como nosotros encontramos el pH de un buffer básico. Como ven, es un poco más trabajoso porque lleva mucho más uso de fórmula, ¿verdad? Como lo que nos da es un OH, tenemos que llegar a la concentración de hidrógenos partiendo de ese OH. ¿Alguna pregunta sobre esto?